Ecuación lineal es una proporción que muestra una igualdad de dos expresiones algebraicas. Se denomina ecuación. Por ejemplo, 4x más 3 igual a 2x menos 4. Acá tenemos una expresión igual a otra expresión. Y esto es una ecuación. Definición. Una ecuación lineal con una variable es una ecuación que se escribe de la siguiente manera, donde a, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0. ¿Por qué a debe ser distinto de 0? Porque se escribe como a por x más b igual a c. Si a es 0, ya no sería una ecuación porque no tendríamos en este caso la incógnita. La característica que tiene una ecuación lineal es el grado, es grado 1, como se puede apreciar acá. Veamos el ejemplo 1. Dice, considere la siguiente ecuación. 2x menos 4 igual a 6. Determine si su solución es 3. Para ello debemos dejar claro lo siguiente. Si la solución es 3, esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que el valor de x es el número 3. Si yo reemplazo el 3 ahí y se mantiene la igualdad, es decir, un valor numérico de este lado igual al valor numérico de este otro lado, quiere decir que el 3 es solución de esta ecuación. Eso es lo que tenemos que comprobar. Esta es la ecuación a resolver. Se está estableciendo que x vale 3, es decir, en ese lugar colocamos un 3. Entonces, copiamos lo mismo, pero ahora dejamos el espacio. Sí, dejamos un espacio justo donde estaba la letra X. Esa X estaba ahí, ¿no es cierto? Ahí se deja un espacio. Y bajamos lo que es el menos 4. Y eso va a ser igual a lo que es el número 6. Se sabe que el 3 corresponde al valor de X, porque X dice que vale 3. Entonces en este lugar se coloca el 3, puesto que ahí estaba la letra X. Pero esto ahora no se sabe si efectivamente es una igualdad. Entonces colocamos un signo de pregunta, preguntando, ¿será igualdad? Veamos. Primero recordemos que se resuelve lo que es el producto y después la suma. Según la jerarquía en la operatoria, dice que primero tiene prioridad la multiplicación antes que la suma o resta. En este caso sería una resta. Entonces sería 2 por 3, eso es 6. Y se bajaría el menos 4. Y un supuesto igual a 6. 6 menos 4 es 2, ¿no es cierto? Y nuestro supuesto igual a 6. Bueno, supuesto, ahora toma fe, porque esto es falso. Ahí sí, falso. Es falso porque 6 no es 2. Es decir, 2 no es igual a 6. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos resolver esta misma ecuación de una forma formal. Ahora vamos a ver cuál es el verdadero valor de x. Entonces, para resolver esto, lo que debemos realizar es agregar la misma cantidad a este lado y la misma cantidad a este otro lado. Por ejemplo, nosotros podemos sumarle algo a este lado y sumarle algo a este otro lado, siempre que sumemos la misma cantidad a ambos lados, o multiplicar este lado y multiplicar este otro lado, dividir este lado y dividir este otro lado. Por ejemplo, acá la idea es eliminar todo lo que está alrededor de la x. El más fácil es el menos 4. Para eliminar el menos 4, vamos a agregar 4 a ambos lados. Entonces, con esto se consigue lo siguiente. Se consigue que si yo tengo acá el menos 4 y le agrego 4 a todo esto le estoy agregando 4, puedo cancelar el menos 4 con el más 4. Y acá tendría lo que es el 6 y le agrego 4, sumo 6 más 4. Entonces acá se cancela lo que es el menos 4 con el más 4. Quedaría íntegramente lo que es 2 por x. Como se ha cancelado, queda solamente 6 más 4, lo cual es 10. Ahora, la idea es eliminar, porque acá hay un por, este 2. Y este 2 lo que se hace es dividir por 2. Si yo acá tengo
2x. Este 2x lo voy a dividir en 2. Y lo mismo realizo con el 10. Este 10 también lo divido en 2. Entonces, ¿qué queda? Cancelo 2 con 2. Entonces acá queda solamente la x. Y 10 dividido en 2, eso es 5. Por lo tanto, el valor de x es 5. Esa sería la solución. Generalmente, esto no se realiza así. Generalmente, nosotros lo realizamos de una forma más cortita. Lo que hacemos comúnmente, mantenemos el 2x y pasamos sumando el 4. Entonces quedaría 6 más 4. Y acá voy a mantener lo que es el 2x, ¿no es cierto?, a este lado. Y esto va a quedar en esta ocasión igual a 6 más 4, lo cual es 10. Como el 2 está multiplicando la x, va a pasar dividiendo. Mantenemos la x solitaria ahora. Y el 10 es dividido por 2. Entonces x es igual a 5. Y es el mismo resultado que hemos obtenido anteriormente, pero un poco más rápido. Generalmente lo resolvemos así nosotros, no de la forma formal, porque se entiende que la otra es más larga. Por eso que generalmente siempre lo resolvemos así. Veamos el primer ejercicio número 1. Lo dejamos expuesto acá. La idea es que pause el video y en este caso compruebe si 18 es solución de esta ecuación, simplemente valorizando el 18 en la letra X. Bueno, me imagino que ustedes probaron el 18 en la letra X y observaron que este 18, al ser probado en cada X, arrojaba un verdadero. Eso quiere decir que a ambos lados tiene que dar el número 12. Y les dio el 12, por lo tanto esto era verdadero. Veamos en sí cómo se realiza esto. Probemos el 18 en la letra X. Para ello vamos a escribir que esto es 3 por 18 menos el 2 por todo este paréntesis color verde, donde acá va el número 18, más lo que es el 3 y cerramos lo que es el paréntesis. Cerremos de esa forma. Y todo esto va a ser igual al número 12, que simplemente se baja. Ahora, sabemos lo siguiente nosotros. Sabemos que el x vale 18. Entonces el x estaba en esos lugares que están vacantes, es decir, vacíos. El x dice acá que vale el número 18 y como hemos dicho, se reemplazan en los lugares vacíos. En esos lugares estaba la x. Ahí se ha reemplazado el 18. Y ahora debemos operar. Primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 3 por 18 menos 2 por lo que está interno al paréntesis. Sería 18 más 3. 18 más 3 es 21. Entonces, sería 21 y cerramos. Todo esto tiene que ser igual a lo que es el número 12. Ojo, no podemos restar el 18 con el 2, no, porque hay una multiplicación. La multiplicación tiene prioridad antes que la resta. Multipliquemos esas dos multiplicaciones, que sería en este caso 3 por 18 y 2 por 21. En este caso menos 2 por 21. Acá daría 54 y acá daría menos 42. Y eso va a ser igual a 12. Ahora, 54 menos 42, eso es 12. Y eso sería igual a 12. Entonces, efectivamente, esto era una igualdad. ¿Ya? Como era una igualdad, es válido decir que esto es verdadero. Y decimos que esto es verdadero. Veamos ahora cómo se resuelve a que x efectivamente es 18. Bueno, se sabe que x es la incógnita, entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a decir que 3 se va a multiplicar por lo que es x. Y acá sería lo que es el menos 2 por lo que es la letra x, más el 3. Más el 3. Y eso es igual a 12. Ahora, la idea es poder resolver esto. Y eso sería aplicando propiedad distributiva, es decir, el 2 se distribuye hacia el interior. Entonces sería de la siguiente forma. 3 por x sería 3x. Menos 2 por x, entonces sería menos 2x. Ahora, menos 2
por más 3, eso es menos 6. Y eso es igual a 12. Ahora, ya que está resuelto esto, ahora hay que trabajar con esta ecuación y resolverla. La idea es dejar las x a este lado y en este caso hacer que desaparezcan lo que son los números. En este caso el menos 6, la idea es pasarlo a este lado. Entonces en una igualdad se pasa de la siguiente forma. Lo que debo hacer es sumar lo que es 6. Entonces al sumar 6 yo mantengo todo esto de este lado. Y al menos 6 le agrego 6 más 6. Y eso va a ser igual a lo que es 12. Y al 12 le agrego 6 más 6. Simplificamos estos 6, se hacen 0. Y 3 menos 2, eso sería 1. Sería un X en esta oportunidad en este sector. Porque se pueden restar. Y acá sumamos 12 más 6, lo cual es 18. Entonces X es igual a 18. Y ahí estaría listo. De esta forma se ha resuelto la ecuación. Recuerde que también la podemos resolver un poco más rápido, pasando al menos 6, sumando y restando 3 menos 2x. Entonces de esa forma se obtiene un poquitín más rápido el resultado. Veamos ahora a continuación el presente problema que tenemos para ecuaciones de primer grado. Y este problema dice de esta forma. Dice que se tiene un depósito A que tiene 400 litros. Si se está llenando a una tasa de 20 litros por minuto, y dice también que se tiene otro depósito B que tiene 800 litros, pero este se está vaciando al mismo tiempo a una razón de 30 litros por minuto. Dice calcule a los cuántos minutos tienen la misma capacidad. Podemos entender lo siguiente, que el A tiene 400, pero cada minuto se agregan 20 litros. Y este tiene 800, pero cada minuto se quitan 30 litros. Entonces va a existir un tiempo T en el cual van a tener la misma cantidad. Suponiendo que ambos depósitos, su área basal, esta área basal es exactamente la misma, puedo entender que va a existir un momento en que tengan el mismo nivel, es decir, la misma cantidad. Acá se está preguntando a qué tiempo van a tener la misma cantidad. Para trabajar esto, vamos a tabular toda esta información en la siguiente tabla, donde voy a tener lo que es el depósito A y el depósito B. Acá voy a tener el depósito A y acá voy a tener lo que es el depósito B. Completemos la tabla. Imaginemos que en el minuto 1 lo que voy a tener yo es lo siguiente. Voy a tener los 400. Sí, ahí están los 400. Pero el A dice que se está llenando, entonces va a tener más 20. Mientras que el B va a tener los 800 menos 30. Después, en el minuto 2, voy a tener los 400 más 20 más 20. Porque realmente en el minuto 2 yo he llenado 40 litros. Entonces en este minuto yo tendría los 20 por 2. Y acá tendría yo los 800 menos 30 por 2. Porque recuerda que en el minuto 2, si se están vaciando 30 litros cada minuto, se han vaciado realmente 60 litros. Entonces serían 800 menos 60. Y 60 es 30 por 2. ¿Qué pasaría al seguir con la secuencia? En el minuto 3 yo tendría lo que son los 400 más 20 por 3. Si sigo la secuencia, acá tendría 800 menos 30 por 3. Porque se han vaciado 90 litros y acá se han llenado 60 litros. Si yo sigo con el minuto 4, después el minuto 5, va a llegar un momento en que cuando llegue al minuto 8, voy a obtener la misma cantidad a ambos lados. Es decir, voy a trabajar con una igualdad. Entonces acá va a suceder lo siguiente. Acá van a ser los 400 más 20 por lo que es 8.
Y acá van a ser los 800, serían 800 menos 30, también por el tiempo que es 8. Y resulta que esto es una igualdad. Veamos acá si efectivamente es una igualdad. Entonces yo puedo asumir lo siguiente, que voy a tener los 400, que se indica acá, más 20 por lo que es el 8. Y esto va a ser igual a los 800, menos 30 por lo que es el 8. Entonces el 8 juega un papel muy importante. Después vamos a descifrar qué significa ese 8. Acá serían 400 más 20 por 8, que son 160. Y eso va a ser igual a 800 menos 30 por 8, que son 240. Recuerde que el producto se resuelve antes que la suma, es decir, la multiplicación antes que la suma y la resta. Y si sumamos estas dos cantidades acá, daría 560, pero resulta que acá también da 560. Efectivamente, esto es igualdad. Como acá existe una igualdad, quiere decir que esto es una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? La ecuación serían los 400 más los 20 por... No es 8, sino que es x. ¿Por qué el 8 representa la x? Porque el 8 es el tiempo, y el tiempo es lo que se pregunta. Por lo tanto, realmente el 8 sería la x, o sería la incógnita, que en esta oportunidad sería t, para no trabajar con x. Y acá va a ser 800 menos 30 por t. Entonces acá ha quedado una igualdad. Y esta igualdad la idea es trabajarla. Es decir, tengo una ecuación, dos expresiones algebraicas. Una igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces esto es 20t y esto es 30t. La idea es pasar este menos 30t hacia acá sumando, que es la forma rápida, ¿no es cierto?, de resolver una ecuación, pasa sumando. Y al otro lado quedaría lo que es el 800, que mantiene su lugar, y el 400 pasa restando. Entonces acá sería 20 más 30, que son 50, serían 50t. Y acá serían 800 menos 400, lo cual es 400. Entonces t va a ser 400 dividido en 50. Entonces yo puedo entender que el tiempo van a ser 400 dividido en 50. Puedo eliminar ese 0 con ese 0. Serían simplemente 40 dividido en 5. Y eso es simplemente 8. 8 minutos. Esa es la respuesta. Que sería prácticamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. El presente problema dice: dos personas se encuentran a 1200 metros de distancia y comienzan a caminar en sentido contrario. El primero camina a 5 metros sobre segundo y el segundo a 7 metros sobre segundo. La pregunta dice así: ¿a los cuántos segundos se encuentran? Nota: suponga que uno de ellos comienza en el punto 0 metros y el otro en el punto 1200 metros. La persona que comienza a los 0 metros va a 5 metros sobre segundo hacia acá, y la que comienza a los 1200 metros va a 7 metros sobre segundo hacia acá. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, cuando pasa un segundo, este ha avanzado 5 metros, y cuando ha pasado un segundo, este está a los 1193 metros desde aquí hacia acá. Y así sucesivamente. Entonces la idea ahora es formar la siguiente tabla. Vamos a llamar a este la persona 1 y a este la persona 2. Y vamos a formar la misma tabla que vimos anteriormente. Resulta que siguiendo esa temática, cuando estemos en el segundo 1, este comienza a los 0. Y en el segundo 1 avanza 5 metros, porque va a 5 metros por segundo. Entonces acá colocamos lo que es el número 1. Sería el segundo 1. El otro, que sería el de acá, comienza a los 1200. Pero este cada segundo pierde 7 metros sobre segundo. Entonces serían 7 por 1, porque estoy en el segundo 1. ¿Qué pasa si avanzo al segundo 2? Este sería 0 más 5 por 2.
Mientras que este sería los 1200 menos 7 por 2. Y así continúa esto, ¿no es cierto? Continúa hasta acá va a continuar lo mismo, siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y esto técnicamente vamos a llegar a los 500 metros cuando estemos en el segundo 100. ¿Por qué sería el segundo 100? Porque acá tendría 0, ¿no es cierto? Más los 5 por 100. Por 100. Y acá serían los 1200 menos los 7 por 100. Resulta que si yo compruebo que esto efectivamente es una igualdad, por lo tanto, la incógnita sería lo que son los 100, que es la x, es el tiempo. Sería 5 por 100 y acá sería 1200 menos 7 por 100, que es lo mismo de acá. Veamos si es una igualdad, que efectivamente los 500 en sí sería la igualdad de distancia que se encontrarán en ese punto. Es decir, justo en ese punto, en esta oportunidad se encontrarían, por lo tanto estarían a una misma distancia de mi sistema de referencia, es decir, del punto de observación. Veamos si estarán los dos a los 500 en ese instante. Y acá serían 1200 menos 7 por 100, que es 700. Y esto sería 500 igual a 500. Existe una igualdad. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo cuando se encuentran es de 100 segundos. A los 100 segundos se van a encontrar en este punto. En un punto ubicado a 500 metros desde este punto inicial. Que este va a ser mi punto inicial, ese de ahí. Ahora, el 100 corresponde a la X. Y de esta forma podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que la ecuación, sí, nuestra ecuación va a ser 5 por X, vamos a llamar X el tiempo, ya X, igual a 1200 menos 7 por X, 7X. Esta es la ecuación a resolver. Si yo resuelvo esta ecuación, lógicamente debo llegar al valor de 100, porque el tiempo en donde se encuentran los 500 metros es de 100. Entonces acá sería el menos 7, pasaría sumando, sería 5 por X, más 7X, está restando, pasa sumando, más 7X. Y esto va a ser igual a los 1200 que mantienen el lugar correspondiente, lógicamente. Entonces, al sumar esto, porque son semejantes, se sumarían solamente los coeficientes numéricos, es decir, esos coeficientes numéricos se forman en un solo número, que sería el número 12. Y esto va acompañado de la letra X que se conserva, esa X se conserva ahí en ese lugar, y esto sería igual a lo que son los 1200. Entonces acá sería igual a 1200. De esa forma. Ahora la X la dejamos en este lado y el 12 lo pasamos dividiendo. Entonces mantengo el 1200, se mantiene y queda dividido en lo que son los 12. Entonces acá establecemos que X valdría 100. Porque 1200 dividido en 12 son 100. Y estos son 100 segundos. De esta forma tendría lo que es el resultado correspondiente. Veamos el siguiente ejemplo. Hay que resolver esta ecuación. Cuando hablamos de resolver la ecuación es encontrar el valor de X que mantenga la igualdad correspondiente. Para ello vamos a resolverla de la forma rápida, que es agrupar la X y despejarla. Pero tenemos el problema que tenemos denominadores, que sería el 2 y el 3. Siempre cuando ocurre eso, lo que se debe realizar es amplificar para cancelar los denominadores. De esta forma se observa que los denominadores son el 2 y el 3. Hay que encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo para el 2 y para el 3 se calcula de la siguiente forma. Se divide a este lado por el menor de los primos, que es el número 2. Entonces colocamos el número 2 en ese sector y decimos 2 en 2 está contenido una vez, ¿no es cierto? Y 3 en 2 está contenido ninguna vez, porque el 3 no es divisible en 2, ¿no es cierto? Entonces sería, el 3 se bajaría. Después el 3 para dividirlo no se puede con el 2, tiene que ser con 3. 3 en 3 sería 1. Y acá el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 es 2 por 3, que es 6. De esa forma calculamos el mínimo común múltiplo.
y en este caso debemos amplificar por 6 toda esta ecuación. Si amplificamos por 6, quiere decir que todo este lado se multiplica por 6. Entonces vamos a copiar todo eso. De esta forma, todo esto que tenemos acá se debe multiplicar por el número 6. Por lo tanto, debemos agruparlo. Lo agrupamos en un paréntesis, como se muestra, y lo multiplicamos por 6. Quería 6 por todo esto. Y lo mismo acá, pues el 10 como es un solo elemento, simplemente se multiplica por 6. Así de sencillo. Al aplicar propiedad distributiva, el 6 multiplica a cada una de estas fracciones, a toda la fracción. Entonces esto va a quedar así. Va a quedar lo que es el 6 multiplicado por lo que es el x dividido en el número 2. Más quedaría el 6, dice que queda multiplicando a toda esta fracción, que sería x partido en 3. Esa es esa fracción. Y esto es igual a 10 y dice que el 10 está siendo multiplicado por el número 6. De esa forma. La idea ahora es simplificar el 2 con el 6. Si dividimos el 6 en 2, eso daría 3. Y el 2 en 2, eso daría 1. Sería 1 y acá 3. Si dividimos el 6 y el 3, quedaría de la siguiente forma. El 6 en 3, eso daría 2. Y el 3 en 3, eso quedaría 1. Por lo tanto, lo que va a quedar es lo siguiente. Va a quedar el 3 y la x, entonces va a quedar 3 por x, más, y el 6 ya no está, está el 2 ahora, sería 2x. Y eso sería igual a lo que es 10 por 6, que son 60. La idea es sumar 3 más 2, porque se conserva lo que es el literal, que sería el x, es el literal, se conserva el literal en uno solo, que es x, y se suman los coeficientes numéricos. 2 más 3 son 5. Entonces acá colocamos el 5. Y eso es igual al 60 que se baja. Continuemos con la resolución acá arribita. Entonces si yo continúo con esto acá, esto es 5 por lo que es x igual a 60. Entonces vamos a realizar la siguiente línea acá. Esto en la continuación, ¿cierto? Para que quede bien claro eso. Ahora, acá hay un por lo tanto el 5 pasa dividiendo, entonces queda x ya despejada, sería 60 dividido en 5. Entonces el valor correspondiente a x, si dividimos 60 en 5, eso nos daría 12. Para comprobar, lo que debemos realizar es reemplazar el 12 en la letra x. Y técnicamente, si da lo mismo a este lado y al otro lado, quiere decir que hay una igualdad, tal como lo vimos hace un breve momento atrás. Sería el 12 en la x, entonces sería 12 sobre 2 más 12 que vale la x sobre 3, eso es igual a 10. Bueno, todavía no se sabe si es igual, ¿no es cierto? Debemos comprobar. Acá serían 12 sobre 2, eso es 6, más 12 sobre 3, eso es 4, y técnicamente esto es igual a 10. Sí, porque 4 más 6 son 10. Veamos la siguiente ecuación. Hay que despejar lo que es el n. Entonces, la vamos a copiar acá a la ecuación para resolverla. Si observamos, tiene denominadores diferentes. Bueno, estos dos son iguales, pero en sí el 6 hace que sean diferentes. Entonces, como son diferentes, debemos amplificar por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que serían el 2 y el 6, porque el 2 acá se repite. A simple vista, entre el 2 y el 6 que están acá, es el 6. Pero realicemos el método para ver efectivamente que es el 6. El menor de los primos es el 2. Entonces, el 2 en 2, eso sería 1. Y el 6 en 2, eso sería 3. Luego, el 3 no es divisible en 2. Saltamos al siguiente, que es el número 3. De esta forma, este 3, al ser dividido en 3, eso daría 1. Entonces, 2 por 3, eso es 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2,6 es 2 por 3, que es 6. De esa forma debemos amplificar todo esto por 6. Veamos cómo sería. Toda esta expresión está a este lado. Todo este lado se multiplica por el número 6. Entonces vamos a colocar lo que es el 6 y vamos a multiplicar todo esto aquí en este sector de acá. Entonces, si lo coloco de esta forma no sería correcto, porque acá el 6 solamente multiplica a la primera fracción. Y se entiende que el 6 está multiplicando a todo esto, no solamente a la primera. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Un paréntesis. Faltaría un paréntesis. Entonces,
lo agregamos. Ahora yo puedo decir que el 6 está multiplicando a todo esto de acá. Y esto sería exactamente igual a 5 medios. Pero esto también multiplicado por el 6, porque el 6 también multiplica a este lado. Todo eso por 6. Ahora, según lo que vimos antes, propiedad distributiva. El 6 se distribuye hacia el interior. Entonces quedaría lo que es el 6 multiplicado esto por la primera fracción, que es n medios. Entonces todo partido en 2. Sería más 6 multiplicado por n menos 1, dice ahí. Colocamos el menos 1 y eso a su vez va dividido en lo que es el número 6. Como probablemente estás pensando en que el 6 multiplica solamente la n, estás equivocado, pasa lo mismo. Está multiplicando a toda esta expresión. Entonces debe estar escrita en paréntesis. Y si continuamos, después dice que esto sería lo que es igual, y acá sería 5 medios por el número 6. Y colocamos el número 6 acá. Ahora podemos simplificar. Sería acá el 6 y el 2. Sería el 6 y el 2. 6 y 2. Divido el 6 en 2 y el 2 en 2. 2 en 2, 1. 6 en 2, 3. Ahora, 6 en 6 daría 1 acá y 1 acá. Se cancela. Ahora acá. 6 y 2. 2 en 2 es 1 y 6 en 2, eso es 3. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar solamente el 3, por lo tanto sería 3 por n o 3n. N como se muestra. Y eso quedaría acá en este sector solamente la n. Entonces sería más lo que es la n menos 1 como se muestra ahí. N menos 1. Colocamos n menos el número 1. Igual. Acá quedaría simplemente 5 multiplicado por el 3. Si te das cuenta, estos son semejantes, tienen la misma parte literal. Hay que destacar que acá hay un 1 adelante. Entonces podemos observar lo siguiente. Podemos bajar lo que es el n, conservarlo en uno solo, un solo n en este sector, como se muestra ahí. Y sumamos los numéricos, 3 más 1, que son 4. 4n. Menos 1, y acá sería 5 por 3, eso es 15. 5 por 3 es 15. La idea es despejar lo que es n. Acá tenemos una multiplicación y una resta. En una ecuación tiene prioridad la resta, es decir, el que está restando pasa al otro lado sumando. Mantenemos en lo que es el 4n a este lado, recordemos que debemos despejar n. Mantenemos el 15 en este lado y el 1 pasa sumando. Sería 15 más 1 que es 16. Entonces sería 4n que se baja, hay un por acá. Y acá sería igual a 16. Como el 4 está multiplicando la n, yo conservo la n en este lado y el 16 queda dividido en 4. ¿Por qué dividido? Porque acá estaba multiplicando. Y 16 en 4, eso sería 4. Entonces n vale 4. Esa sería la respuesta. Ahora usted puede comprobar si efectivamente 4 es solución de esta ecuación, como lo vimos al principio de esta clase. Entonces, si hay una n, yo no coloco una n, coloco un 4. Bajo el 2, ese 2 se baja. Después viene un más, acá había una n, pero es un 4 menos 1, partido en 6. Y esto es 5 medios. Entonces acá el 4 medios lo bajamos, lo dejamos igual. Y sumamos, en este caso restamos 4 menos 1, lo cual es 3 sextos. Y eso es igual a 5 medios. Como es una suma de fracciones y debemos tener un denominador que es 6, amplificamos por 3, serían 12 sextos más 3 sextos. Y eso es igual a 5 medios. Entonces acá podemos sumar el 12 más el 3, serían 15, 15 sextos. ¿Y eso será igual a 5 medios? Bueno, esto se puede simplificar. Podría dividirlo en 3, serían 5 medios. 5 medios es igual a 5 medios. Por lo tanto, podemos decir que la comprobación nos dio algo correcto. Resolvamos la siguiente ecuación. Si observamos, los denominadores son diferentes. Entonces la vamos a copiar acá a la ecuación para su resolución. Observemos los denominadores. Sería el 5t y sería el 2t. Este tendría un denominador que sería el número 1. Primero calcular el mínimo común múltiplo entre el
5 y lo que es el 2. Entre el 5t y el 2t. Entonces colocamos acá el 5t y el 2t. Comencemos dividiendo por el menor de los primos. El menor de los primos que divide al 5 y al 2 sería el número 2. Ya. El 2 no divide al 5, por lo tanto ese número se baja. Entonces bajaríamos el 5 y lo bajamos como 5t. El 2t dividido en 2, el 2 puedo dividir al 2 y quedaría solamente la t. Ahora pruebo con el siguiente primo, que es el 3, el cual no divide a lo que es el número 5, pero sí el 5. 5 dividido en 5t, eso sería simplemente t. T dividido en 5, eso es t. Y ahora con t. T dividido en t, eso es 1. Y t dividido en t, eso también es 1. Entonces terminamos con 1 y 1. Ahora multiplicamos acá 2 por 5, sí, eso es 10, y por t sería 10t. Entonces el mínimo común múltiplo entre 5t y 2t es simplemente 10t. Entonces, una vez que hemos obtenido lo que es el mínimo común múltiplo, nosotros vamos a poder amplificar toda esta ecuación por lo que es el mínimo común múltiplo, que es el valor que tenemos en este sector de acá. Entonces, nuestra ecuación sería la siguiente. Nuestra ecuación dice que es 4 dividido en 5t, que 5t en este caso es lo que tenemos que eliminar acá del denominador. 1 sobre 1 menos 3 sobre 2t. Y esto tenemos que amplificarlo, es decir, multiplicar esto por 10t y esto de acá también por 10t. De esta forma, si multiplicamos por 10t toda esta expresión de acá, va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar lo que es el 10t multiplicado por todo lo de acá, que sería 4 sobre 5t menos 1 sobre 1. Y cerramos lo que es el paréntesis. Esto sería igual a lo que es 10t. Obviamente ese 10t se multiplicaría por lo que es 3 sobre 2t. De esta forma acá aplicamos propiedad distributiva, porque se distribuye lo que es el 10t hacia el interior, puesto que acá hay una multiplicación. Y quedaría lo que es el 10t multiplicado por el primer término, que es 4 sobre 5t. Entonces, si continuamos, el 10t tiene signo positivo, como se muestra ahí, es positivo el 10t. Sería más 10t, que multiplicaría ahora al segundo término. Y resulta que el segundo término es negativo, es menos 1. Entonces, si continuamos, acá esto lo copiaríamos tal cual, sería 10t. Y eso lo multiplicamos por lo que es 3 sobre 2t. Entonces la idea ahora es cancelar. ¿Qué es lo que debemos cancelar? Debemos cancelar lo que es el 10t con el 5t. Entonces si cancelamos el 10t con el 5t, sería 10 y 5t dividido en lo que es 5t. Este quedaría como 2 y este quedaría como 1. Acá sería por 2t. 10t dividido en 2t, esos son 5. Y 2t en 2t, eso es 1. De esta forma, ¿qué es lo que quedaría? Acá quedaría el producto de 2 por 4. Sería 2 por 4. Acá sería 10t por menos 1, lo cual no sería más, sería menos, porque más por menos es menos. Entonces sería menos. Y 10t por 1 es 10t. Continuemos. Acá quedaría solamente 5 por 3. 5 por 3. Entonces continuamos acá arribita con la resolución. La idea es poder despejar lo que es la t, resolver esto. Primero acá tenemos lo siguiente. Nos encontramos con un producto entre 2 y 4 y con un producto entre 5 y 3. Eso tiene prioridad. Primero resolver eso. 2 por 4 sería 8. Bajamos lo que es el 10t. Agregamos la t acá.
Y si continuamos, acá sería 5 por 3. Y 5 por 3, esto de acá me refiero, es 15. La idea ahora es despejar t. Como toda esta cantidad está negativa, lo que se recomienda es pasarlo positivo. Y este 15 que está positivo, pasarlo negativo. Vamos a realizar ese cambiazo. Entonces el 15 lo pasamos restando. Y el 10 lo pasamos sumando. Y sería 10t. De esta forma ahora podemos restar lo que es el 8 con el 15. Y 8 menos 15, eso es menos 7. Y eso es igual a lo que es 10 por lo que es t. Entonces sería 10 por t. Como es 10 por t, el 10 va a pasar dividiendo. De esta forma mantenemos el menos 7 a este lado y el 10 pasa dividiendo al menos 7 y de esa forma se obtiene t. Entonces t se puede escribir como menos 7 décimos. Esa sería la respuesta de lo que es el valor del t en la siguiente ecuación que hemos estado estudiando. Veamos el cuarto ejemplo a continuación. Bueno, el ejemplo 4 debemos resolver esta ecuación. Los denominadores son diferentes, por lo tanto debemos calcular lo que es el mínimo común múltiplo. Para este caso debemos factorizar toda esta expresión. Entonces, vamos a factorizar esa expresión, es decir, ese término, puesto que probablemente la factorización sea esto mismo que está acá. Para factorizar debemos multiplicar el primer término con el primer término, es decir, esto sería n por n. Entonces sería n por n. N por n es n al cuadrado. Ahora, dos números acá multiplicados queden el menos 12. Y sumados queden el menos 1. Bueno, estos números serían el menos 4 y el más 3. El menos 4 y el más 3. Por lo tanto, acá tendríamos factorizada esa expresión. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo sería n menos 4 por n más 3. Esta sería la primera expresión, que es esa. ¿Ya? Entonces, ahora la otra expresión sería n más 3, y la otra es n menos 4. De esta forma tendríamos las tres expresiones, 1, 2 y 3. Empecemos. Vamos a comenzar dividiendo por el n menos 4. Entonces, si n menos 4, que es n menos 4, divide a todo esto de acá, todo eso que está ahí, daría en este caso n más 3, porque se cancela el n menos 4, n más 3. Si divido el n menos 4 en n más 3, no pasa nada, se bajaría. Pero si divido el n menos 4 en n menos 4, eso sería 1. Ahora, ¿qué pasa con el n más 3 que está acá? Si yo divido en n más 3, a este sería 1. Y a este otro también sería 1. Entonces, al multiplicar acá, puedo decir que el mínimo común múltiplo para n más 3, n menos 4 y n cuadrado menos n menos 12, que es esto de acá, va a ser n menos 4 y n más 3. Este sería el mínimo común múltiplo. Dejamos el mínimo común múltiplo en este sector y copiamos la ecuación para resolverla. La idea de amplificar esta ecuación por este lado, por el mínimo común múltiplo, es la siguiente, es que se puedan cancelar lo que son los denominadores. Entonces vamos a multiplicar toda esta a ambos lados de la igualdad para poder eliminar los denominadores. Esa es la idea principal. Entonces voy a hacer algo muy lindo. Lo que voy a hacer es simplemente copiar esto acá mismo. Pero los voy a dejar unos espacios, en este caso, para poder amplificar después. De esta forma hemos copiado la misma ecuación y se debe realizar lo siguiente. Toda esta expresión va a multiplicar lo que está a este lado de la igualdad y lo que está a este otro lado de la igualdad. Entonces multiplicaríamos a este lado de la igualdad como n más 3 y n menos 4. Y a este otro lado de la igualdad como n más 3 y n menos 4. Bueno, acá no necesito paréntesis. ¿Ya? No se necesita. Acá sí,
porque acá nosotros vamos a distribuir hacia el interior. Porque en el interior hay una suma, acá no hay suma en el interior. Entonces va a quedar lo siguiente, va a quedar n más 3 por n menos 4, y esto multiplicado por lo que es el 2, que es el numerador, dividido en n más 3. Continuemos. Después, acá se entiende que este tiene un signo positivo, se mantiene el signo positivo, y se copiaría lo que es el n más 3 por el n menos 4, el cual va a multiplicar ¿a quién? Al número 3 dividido en el n menos 4. Bajamos el igual y acá escribimos esto mismo, pero sin el paréntesis. Serían 2n menos 1. Y en el denominador sería n más 3 y n menos 4. Así de lindo. Obviamente esto va multiplicado, sí, va multiplicado por el n más 3 y n menos 4. Esta considero que es la parte más entretenida. Si tenemos una cantidad que está abajo y otra arriba, de forma cruzada, se pueden cancelar siempre y cuando exista un signo, en este caso de multiplicación. Por ejemplo, acá puedo cancelar esa con esa, porque hay un signo de multiplicación entre los elementos de la parte superior. Y acá podría cancelar esa con esa también de forma cruzada, puesto que es una multiplicación. ¿Quiénes fueron los que quedaron libres? Quedó libre el n menos 4 por 2, más el n más 3, lo veo libre sin la línea sobre, por 3. También acá lo veo libre el 2n, entonces lo vamos a colocar en paréntesis porque está compuesto por más de un término. Y por nadie, ¿ya? Entonces no era necesario paréntesis. Entonces ahora, para continuar, vamos a borrar todo esto y vamos a resolver desde aquí hacia abajo nuevamente. Entonces ahora, al resolver esto, lo que podemos realizar es ordenar esto así y así. Es decir, escribir el 2 delante del paréntesis, escribir el 3 delante del paréntesis. ¿Se puede realizar eso? Claro que sí se puede. Se puede porque existe una propiedad que es conmutativa, que podemos cambiar el orden cuando existe una multiplicación. O, como dice un dicho, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo pienso que si lo anoto así, lo anoto de una forma más amigable. Así lo anoto más amigable. Y esto sería 2n menos 1. Entonces acá lo que es el número 3 y el número 2 se aplica lo que es la propiedad distributiva, es decir, el 2 lo distribuyo hacia el interior. Y si distribuyo el 2 hacia el interior va a quedar 2 multiplicado por lo que es n más el 2, porque el 2 es positivo, multiplicado por menos 4. Y si continúo, acá sería el 3, aplico la misma propiedad hacia el interior, y sería 3 por n y 3 por 3. Entonces, el 3 es positivo, y ese lo voy a multiplicar yo por n. Colocamos acá lo que es la n, y después el 3, que es positivo, lo voy a multiplicar por lo que es el 3. Quedaría de esa forma que pueden apreciar ustedes. Esto simplemente lo bajamos porque no interviene en ninguna parte en el desarrollo. Ahora, 2 por n se escribe 2n y 2 por menos 4 primero, más por menos, como se indica acá, es menos, y 2 por 4, eso es 8. 3 por n es 3n y 3 por 3 es 9, más por más es más, y 3 por 3 son 9. Acá serían 2n menos 1. 2n menos 1. Ahora podemos observar lo siguiente. Que debemos despejar lo que es la n. Es decir, encontrar el valor de n para que exista una igualdad por este lado y una igualdad por este otro lado. Entonces, desde chiquitito me dijeron a mí que se debe dejar las letras a un lado y los números hacia el otro lado. Esto es cuando es una ecuación de grado 1. Entonces acá vamos a dejar las n a este lado porque veo que el 2 más el 3 suman más que el 2. Entonces para asegurar un positivo en este lado serían 2n más
3n en este lado. Y el 2n pasaría restando porque está sumando en este sector, está con un más adelante. Pasa restando. Serían 2n, ¿no es cierto? Ahí sí. Igual mantenemos el menos 1. El 9 que está positivo pasa negativo. Y el 8 que es negativo pasa positivo. Ahora, voy a alargar un poco. Voy a sumar primero los positivos. 2 más 3 son 5. 5n porque tiene un apellido que es la n. Y bajamos lo que es el menos 2 que también tiene el apellido que es n. Acá yo voy a sumar primero los que tienen signo negativo. Sumarían menos 10. Y bajamos lo que es el 8. Continuemos. 5n menos 2n es igual a menos 10 más 8. Lo voy a continuar arribita. Recordemos lo que tenemos acá. Acá tenemos una resta de n's. O una suma de n con positivos y negativos. Entonces, si yo voy a sumar algo que se llama n, lógicamente voy a mantener lo que es el apellido de lo que estoy sumando. ¿No es cierto? Entonces, si yo sumo 5 menos 2, es decir, a 5 le quito 2, obtengo 3n. Por lo tanto, el apellido se mantiene exactamente igual, no tiene por qué variar, ¿no es cierto? Porque lo único que he realizado es sumar algo que se llama n. Acá yo estoy resolviendo esto. Menos 10 le sumo 8, es decir, debo 10 y pago 8. Todavía quedo debiendo 2. De esta forma, ahora el 3, que está multiplicando la n, va a pasar dividiendo. Entonces ahí se despeja lo que n, queda menos 2 sobre 3. Y de esa forma he llegado a esa solución, que sería menos 2 tercios. Bueno, acá tenemos estas dos ecuaciones. Las respuestas son 18 y 9 medios. La idea es que ustedes intenten resolver ambas ecuaciones por sí solos y lleguen a las soluciones planteadas. A continuación mostraremos la retroalimentación correspondiente. Acá tenemos la retroalimentación de la. Si nos damos cuenta, primero hay que calcular el mínimo común múltiplo para el 4 y para el 7. Se divide en 2, da 2, se baja, en 2 da 1, el 7 se baja. Y 7 en 7 sería 1. Si multiplicamos acá, eso daría 28, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 28. ¿Qué va a ser, en este caso, el número por el cual vamos a tener que amplificar toda esta ecuación para eliminar los denominadores que serían el 4 y el 7? Amplificamos por 28, que haría 28 amplificado por toda esta fracción, menos esa fracción amplificado por 28. Y esto sería igual a 1 por 28. Podemos acá nosotros cancelar algo. ¿Qué es lo que podemos cancelar? Podemos cancelar el 4 con el 28. Es decir, el 28 dividido en 4, eso sería 7. Y el 4 en 4, eso sería 1. Acá el 7 y el 28. Dividimos en 7, esto daría 4 y esto daría 1. De esta forma se mantendría el 7 y queda t menos 2. Pero t menos 2 es solamente una expresión, por lo tanto tiene que estar agrupada. Lo mismo acá. T más 3 es una expresión, por lo tanto debe estar agrupada. Y queda multiplicando en este caso al 4, porque el 28 quedó como 4 al ser simplificado por el 7. Y 1 por 28 sería 28. Acá lo que hemos hecho, hemos ordenado esto para que quede un poco más amigable. Recuerden que el orden de los factores nunca altera el producto. Y entonces ahora multiplicamos hacia el interior, ¿no es cierto?, aplicando propiedad distributiva, y quedaría 7 por t son 7t. Y 7 por menos 2 son menos 14. Ahora, menos 4 por t son menos 4t. Menos 4 por más 3 son menos 12. Bajamos el 28. Sumamos los semejantes. Serían 5t menos 4t. Serían 3t. Recuerde que el t es el apellido, por lo tanto se mantiene íntegramente. El 28 lo mantenemos a este lado y el 14 pasa sumando, mientras que el 12 también pasa sumando. 28 más 14 más 12 son 54 y eso va a ser igual a 3t que se ha bajado. Pero ahora el 3 va a pasar dividiendo al 54 y de esa forma se obtiene el número que es el 18. Por lo tanto, el valor de t vale 18. Acá tenemos la retroalimentación del b.
El b primero hay que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería s. Bueno, acá hay un 1 imaginario, ¿sí? No se considera. Y daría 2n menos 5. Primero este lo factorizamos, da 2 por n menos 5. 2 por n son 2n, 2 por menos 5 son menos 10. Es lo mismo. Se divide en 2, que haría n menos 5. El n menos 5 se baja. Y después n menos 5 en n menos 5 y en n menos 5, en ambos casos daría el número 1. Terminamos ambas columnas. Si multiplicamos 2 por n menos 5 sería lo que es el mínimo común múltiplo. Y que en este caso va a ser la expresión con la cual debemos amplificar toda la ecuación para eliminar los denominadores. Ese es el objetivo. Se amplifica a este lado, por lo tanto amplificaría la primera fracción y la segunda fracción, y acá solamente amplificaría el número 1. De esta forma, al amplificar la primera fracción, es decir, al multiplicarla, va a quedar 2n menos 5. Y lo bonito de esto es que se puede cancelar todo el n menos 5, el 2n menos 5. Ahí. Y acá el n menos 5. Entonces, lo que queda acá es simplemente el 5, acá quedaría el menos 3 y el 2. El 2 no ha sido cancelado, solamente el n menos 5. Y acá, en este caso, no se ha cancelado nada, queda el 1 por 2n menos 5, que sería eso. Bueno, el 1 al multiplicarlo por el 2 quedaría solamente 2, entonces este caso desaparece de la ecuación. Quedaría 5, menos 3 por 2 son menos 6, 2 por n son 2n y 2 por menos 5 son menos 10. Agrupamos, en este caso la n a este lado es la única y los números al lado de acá. Bajamos el 5, el menos 6, ¿no es cierto? Y el menos 10 ha pasado sumando. Si sumamos 5 menos 6 más 10 da 9, bajamos el 2n, por lo tanto el 2 pasa dividiendo al 9. De esta forma queda que n sería 9 medios. Y así hemos llegado a esta solución para el segundo ejercicio. El problema 1 dice de esta forma: un ángulo de un triángulo mide 20 grados más que el más pequeño, y el tercer ángulo es 6 veces mayor que este, es decir, que el ángulo del medio. Determine lo que miden los tres ángulos. Entonces, el ángulo del medio, es decir, la que tiene la medida media, va a ser nuestra x en la ecuación que planteamos. Se sabe que la suma de los ángulos interiores a un triángulo debe ser 180 grados. De esta forma, según esta representación, el más pequeño es, en este caso, el ángulo x. Después veo un poquito más grande el beta y este es el más grande. Este va a ser lo que es el x. Entonces, alfa es el más pequeño, beta es el ángulo x y es el que voy a calcular acá. Aunque no es la incógnita, porque en la incógnita realmente tengo que calcularlos todos. Y gamma es el más grande. Ahora, dice que el más grande es 6 veces mayor que este, que me refiero a este. Es decir, es 6x. Y dice que el más pequeño, que es alfa, dice que es 20 grados más que el más pequeño. Y dice que el ángulo alfa es 20 grados menor. Bueno, no lo dice así, pero dice algo parecido. Miren lo que dice. Dice que el triángulo mide 20 grados más, es decir, este es 20 grados mayor que el más pequeño. Entonces, más pequeño, si lo trabajo con x, sería x menos 20. Entonces, por ejemplo, si este ángulo mide 40, el ángulo beta, es más pequeño a medir 20. Cuadra esto. Si el más pequeño, que es alfa, y sabemos que el del medio mide 40, serían 40 menos 20, lo cual es 20. Calza perfecto. Sería calcular las medidas de alfa, de beta y de gamma, que son las medidas de los ángulos. Entonces sabemos, como hemos dicho anteriormente, que alfa más beta más gamma es 180 grados. Sabemos que alfa dice que mide x menos 20. Sabemos que beta es el ángulo medio, es decir, es la medida central, más lo que es gamma, y gamma dice que es 6x. Y eso es 180. Entonces nos ha quedado esta ecuación.
Bueno, no es necesario trabajar con los paréntesis, por lo tanto los simplificamos. Queda x menos 20 más x más 6x, y eso es igual a 180. La idea ahora es trabajar con lo que es el ángulo x, que es el valor a calcular para encontrar las incógnitas del problema, que es alfa, beta y gamma. Vamos a dejar la x a este lado y los números a este otro lado de la igualdad. Entonces vamos a dejar el 180 a este lado y el menos 20 pasaría sumando, sería más 20. La x sería x más x son 2x más 6x serían 8x. Entonces se conserva lo que es la parte literal, que sería la x, se conserva en una sola, se anotaría en este sector de acá, y se suman los números. 1 más 1 son 2, más 6 son 8. Sería lo que es 8 por x, 8 por x. Entonces tenemos que sumar esto que está acá, que es 180 más 20. Entonces serían 8x por este lado, colocamos ahí la x, y esto va a ser igual a 180 más 20, que serían 200. Cuando sumo 180 más 20, obtengo 200. Como el 8 está multiplicando a la x, pasa de su forma inversa, que es una división. Entonces queda 200 dividido en lo que es 8. Y colocamos el 8 acá. Entonces x va a ser 200 dividido en 8, lo cual es 25. Y esto se mide en grado. Eso es lo que vale el ángulo beta. Entonces beta podemos decir que vale 25. Alfa dice que vale x menos 20. Entonces x sería 25 menos 20. Y eso sería 5. 5 grados. Y gamma dice que vale 6 veces beta. Es decir, 6 veces x, porque x es beta. 6 por 25. Y eso sería 150. Entonces acá tendrían las tres medidas de estos ángulos. 5, 25 y 150. Pasemos al problema 2. Dice que el perímetro de un rectángulo es 120 pies. Dice que haya el largo y el ancho del rectángulo si el largo es el doble que el ancho. Entonces lo primero es realizar una representación, es decir, un esquema de la situación. Eso quiere decir que si este lado mide x, este otro mide 2x, porque el largo es el doble que el ancho. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta? Calcular el largo y el ancho. Entonces, se debe destacar que vamos a encontrar el valor de x. Nuestro análisis consiste en lo siguiente, consiste en que la fórmula a trabajar acá es 2 veces el valor de a más 2 veces el valor de b, es decir, 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Así podemos decir que el perímetro es 2 veces el valor de a más 2 veces el valor de b. Imaginemos que a es el ancho y b es el largo. El perímetro, ¿cuánto vale esto? 120 pies. Ya, ese dato faltó, entonces acá lo vamos a colocar que son 120 pies. Bueno, son 120 pies, entonces acá reemplazamos los 120 justo en el lugar donde estaba la P. Eso quiere decir que P vale 120, entonces en este lugar estaba lo que era la P, se coloca lo que es el 120. Después dice 2 veces el ancho más 2 veces el largo. El ancho vale X, en este caso X sería nuestra incógnita en este caso. No del problema, pero sí la incógnita de la ecuación. Y el largo sería 2 veces x. Entonces, al continuar con el desarrollo, quedaría como 120 igual a 2 por x, que son 2x, más 2 por 2x, 2 por 2 son 4, y conservo lo que es la letra x. Destacar que esa es la incógnita de esta ecuación. Tenemos que despejarla. Para despejarla hay que reducirla. Es decir, vamos a considerar esta x y la vamos a llevar a una sola. Y el coeficiente numérico, que es el 2 y el 4, se suman. Serían 6. Recuerde que eso ocurre cuando reducimos semejantes.
conservamos el literal que es X, porque es el apellido, y sumamos los números. En esta oportunidad, el literal nunca cambia, siempre se conserva, eso es ya sea en una suma o en una resta. Ahora, el literal está siendo multiplicado por el número 6. Como yo quiero despejar este literal que es X, el 6 va a pasar dividiendo. Entonces sería 120 dividido en lo que es el 6. Y a este lado mantengo la X. Esto es lo mismo que escribirlo así, como X igual a 120 dividido en 6, lo cual es 20. De esta forma sabemos que el ancho es 20, que es la medida menor. Entonces el ancho va a ser 20. ¿20 qué? 20 pies. Y el largo es el doble. Es decir, 2 por 20. Lo cual es 40. 40 pies. De esta forma podemos comprobar todo esto. Si lo reemplazamos en la fórmula original, sería que el perímetro tiene que dar 120. Podemos decir que es 2 por, en este caso, el ancho, que es 20. 2 por 20 pies, más 2 por 40 pies. 2 por 20 serían 40 pies, y 2 por 40 serían 80 pies. Entonces, 40 más 80 son 120 pies, y esto cuadraría a la perfección. Así es simple. Bueno, el problema 3 dice así. Un automóvil tiene una posición inicial de 150 metros y se mueve a una velocidad constante de 30 metros sobre segundo. Y alcanza una posición de 330 metros. Esta es la posición final. Se pide calcular el tiempo que emplea. Veamos, acá tenemos un esquema, una representación del encabezado. Puesto que el encabezado dice que inicialmente está en la posición de 150 metros. Después llega a la posición de 330 metros. Y va a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces hay que calcular el tiempo empleado acá. O sea, qué tiempo es el que tiene el automóvil en ese punto. Ahora, se sabe que eso es lo que se pide, el tiempo en ese punto. El análisis es el siguiente. Se sabe que la distancia es la velocidad por el tiempo. Entonces, si yo multiplico esta velocidad por el t tiempo, habré recorrido esa distancia que está acá. Pero sabemos que ya tenía una posición inicial. Entonces tenía un tramo recorrido, que son los 150. Entonces, si a estos 150 yo le sumo esa distancia, ese tramo de ahí, que es velocidad por tiempo, obtendré lo que son los 330. Entonces acá serían los 330. Pero la velocidad se sabe, este valor se sabe que es 30. Entonces, esta es la ecuación a trabajar. Por lo tanto, si yo quisiera calcular lo que es el tiempo, el 150 que está sumando va a pasar restando. Entonces quedaría los 30 y todo esto multiplicado por lo que es el tiempo. Y esto a su vez va a ser igual a los 330 menos los 150. De esta forma quedaría 30 por t, que es la incógnita. Y eso va a ser igual a los 330 menos los 150. Esos son 180. Esa resta es 180. El t lo mantengo en este lado y como el 30 está multiplicando al t, pasa dividiendo todo lo del otro lado, que es el 180. Y de esa forma podemos establecer que el t va a ser 6 segundos. Hay un tiempo de 6 segundos. De esta forma, este sería el tiempo. El problema número 4 dice de esta forma. Dice que en una mina de sal, el mineral se mueve por dos bandas transportadoras distintas, diferentes. Dice que la segunda banda transportadora tiene una rapidez o velocidad de 0,6 pies por segundo mayor, es decir, es más rápida que en este caso la primera. Dice que el mineral se mueve a 180 segundos por la primera, es decir, el tiempo empleado en la primera banda es de 180 segundos y 160 en la segunda banda. Si la distancia total que recorre, en este caso el mineral, es de 116 pies, ¿no es cierto? Se pide determinar la velocidad de la segunda banda. Es decir, se está pidiendo la velocidad de la banda más rápida, en este caso la que tiene mayor velocidad. Recordemos que cuando hablamos de velocidad o de rapidez, en este caso estamos hablando en forma numérica
de exactamente lo mismo. Si lo llevamos al plano vectorial serían diferentes, pero eso es otro tema. Primero, acá está el esquema. Esta es la primera banda y esta es la segunda. La primera va a una rapidez o velocidad, ¿no es cierto?, que no se sabe, por 180 segundos. Acá está. Mientras que la segunda emplea un tiempo de 160, pero sería la velocidad de la primera más 0,6. Y esto, todo este conjunto es la velocidad de la segunda, la cual se multiplica por 160. Ahora, ¿qué hay que calcular? La velocidad de la segunda. El análisis nos dice lo siguiente, que la distancia recorrida por la primera más la distancia recorrida por la segunda banda va a ser un total acumulado de 116 pies, ese valor. De esta forma se sabe que la velocidad, al multiplicarla por el tiempo, que es lo que tenemos expresado acá, es la distancia. Y así podemos continuar. Vamos a decir que la distancia 1 más la distancia 2 van a ser igual a los 116 pies, que está acá en el encabezado. Se sabe que la distancia de la banda 1 va a ser la velocidad por 180. Esa velocidad es la velocidad de la banda 1 por si acaso. Y la de la banda 2 es la velocidad de la banda 2 por el tiempo. Pero la velocidad de la banda 2 es velocidad de la banda 1 más 0,6 por el tiempo que emplea, que son 160. Y eso es 116. Ahora, vamos a ordenar esto para que se vea más bonito. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Entonces colocamos el 160 delante. Y eso es igual a 116. Ahora, acá podemos aplicar una propiedad que es la distributiva, es decir, el 116 se distribuye al interior del paréntesis. Eso significa, entonces sería 180 por la velocidad de la banda 1, que está la velocidad de la banda 1, más 160 por la velocidad de la banda 1, y acá sería 160 por 0,6, que esto es 96, y eso es igual a 116. Continuemos. Ahora la idea es resolver esta ecuación, que es una ecuación de primer grado. En este caso destacamos la velocidad que tiene la banda 1. La idea es encontrar el valor de la banda 1. ¿Qué velocidad tiene, no es cierto? Entonces acá nosotros vamos a conservar lo que es la velocidad de la banda 1, es esta, y vamos a sumar los coeficientes numéricos, que daría 340. Esto da 340. Acá el 96 pasa restando, entonces queda 116 menos 96. Mantenemos los 340V. Y 116 menos 96, eso serían 20. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad van a ser los 20 dividido en los 340. Esta es la velocidad de la banda 1. 20 dividido en 340, eso nos daría 0,0588. Ahora, ¿en qué se mide esto? En pies por segundo. Entonces, esto no es lo que se está preguntando. Lo que se está preguntando es la velocidad de la banda 2. Entonces, esta velocidad de la banda 2 va a ser la velocidad de la banda 1, que son 0,0588, más 0,6. Entonces, esta velocidad sería de 0,6588 pies sobre segundo. Y de esa forma hemos llegado a la solución.